Muy buenos días a todos. Agradecemos su asistencia a este seminario del Grupo de Gestión Interinstitucional y con Proveedores de TI. Nos acompaña en esta ocasión nuestros aliados de Basanta a través del ingeniero Ramiro. Agradecemos mucho esta fuerte colaboración que hemos generado con Basanta Anuyes. Y bueno, pues sin más por lo pronto, quiero ceder la palabra a mi colega, al maestro Israel Herrera, del Grupo de Gestión Interinstitucional y con Proveedores. Por favor, Israel. Muchísimas gracias, maestro Froilán. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Ramiro. Bueno, pues a nombre del Grupo de Gestión Interinstitucional les damos la bienvenida el día de hoy y tengo el gusto de presentar al ingeniero Ramiro Efrén Chávez Torres, director de despliegue de Basanta Comunicaciones. El ingeniero Ramiro es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es socio fundador de Basanta Comunicaciones, presidente nacional del Consejo de Empresarios en Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones, CETIC, y es miembro del Comité de Industria Tecnológica y Cultura de Innovación de Tabasco. Muy buenos días, Ramiro, te damos la bienvenida, un gusto que estemos aquí contigo y pues adelante te cedemos la palabra. Muy buenos días, Israel y Froilán. Muchas gracias por la invitación. Ayer estaba tratando de organizar mis ideas para poder aprovechar los 40 minutos que tenemos para esta charla y terminé abajo de un montón de estadísticas, gráficas y precios que realmente terminé confundiéndome a mí mismo. Antes que nada, una disculpa. Hablar en público no se me complica, hablar frente a una cámara para mí es muy complicado, sobre todo cuando no estoy midiendo la sensibilidad de las personas que nos acompañan. He tenido la oportunidad de estar checando el chat de los participantes y veo que tenemos una afluencia muy grande de toda la República y personas de muy alto nivel, así que trataré de llenar sus expectativas con esta plática. Yo siempre he pensado que los profesionales de todas las áreas del conocimiento, pero en especial de las áreas técnicas y tecnológicas, tenemos la obligación de estar al tanto de la evolución tecnológica y su aplicación a la vida diaria, con especial interés en lo que ayuda a las personas en cualquiera de los ámbitos donde desarrollen sus actividades cotidianas. El verdadero reto como profesionales es ser capaz de comunicar con un lenguaje coloquial y entendible por cualquier interlocutor conceptos e implicaciones de esta tecnología. Vemos en el concepto de IoT y en el desarrollo de aplicaciones y productos para estas áreas una gran área de oportunidad que definitivamente marcarán el futuro de la humanidad. Pero también vemos una serie de riesgos e implicaciones que hay que tomar en cuenta y que muchas veces los usuarios de las mismas no están conscientes de ellas. Entonces, he ahí la responsabilidad nuestra de poder, de una manera sencilla, explicarle a los usuarios o a nuestros clientes las ventajas y las desventajas de un uso de tecnología. El concepto de IoT, la tecnología como base para la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo económico, no es meramente una frase o un eslogan. Estamos realmente convencidos que IoT será la base para la innovación. La innovación no necesariamente es inventar cosas nuevas, sino hacer lo que ya hacíamos, pero de una manera diferente, tomando en cuenta disminuir costos, aumentar la información y con esto desarrollar económicamente un sector con una zona. Cuando hablamos de IoT no hablamos de una tecnología propiamente, hablamos de un concepto y el concepto, su origen es muy, muy sencillo, ¿sí? Estamos hablando de 1990 y algo, finales de los 90, cuando un ejecutivo quiere presentar un proyecto donde decide utilizar RFID y sensores en una línea de producción para llevar el control y el stock de estos productos, ¿sí? Entonces, sentado frente a una computadora, está consciente que el título de la presentación puede ser determinante para que los ejecutivos de esta gran empresa, que era Procter & Gamble, ¿sí? Decidan invertir en ese proyecto, ¿sí? Él pensaba que las líneas de producción, de stock y de almacenaje eran una red de cosas y que Internet pues era una red de bits,
y de datos. Entonces, la fusión de ambas resultaría como el Internet de las cosas. Y así pone el título a su presentación, y consciente de que a finales de los 90, y muchos de ustedes recordarán y otros no, porque son más jóvenes, pues Internet como tal no existía. Internet, lo que vivíamos o conocíamos por Internet era la revolución de las páginas web, lo que se conoció después como la revolución.com, y para muchos era un CD que nos regalaban en la compra de una computadora de American Online, que instalábamos el software en la computadora y nos conectábamos en línea a una serie de información. Todavía no hablamos de Internet, de nada, ¿no? La evolución de esto, esas comunicaciones, es lo que permite ahora llamarle Internet de las cosas. El nombre se murió a finales de los 90 y se manejaba básicamente en comunidades de estudiantes o en comunidades de desarrolladores de infraestructura, pero realmente es hasta finales del 2008 cuando el término IoT empieza a tomar fuerza en todas las comunidades empresariales, estudiantiles y en la industria propia de TI, ¿no? El término IoT o Internet de las Cosas, es IoT realmente el que hace que el hombre se quede y se empiece a interesar en ellos. Y cuando nos piden que describamos el significado de IoT, la forma más coloquial es decir que es conectar cosas a Internet. Y como hay más cosas que personas, pues la oportunidad de negocio crece sin límite. O también hablamos de convertir objetos en fuentes de información que están conectados en una red, ¿sí? Llevado a la práctica, la industria pudiera hacer una serie de sensores en una línea de producción, que están midiendo los volúmenes o el inventario de ciertos productos y que a través de un software inteligente, entre comillas inteligente, porque lo vamos a estar repitiendo muchísimo a partir de ahora, solicitar el abastecimiento de este producto a un proveedor, ¿no? O también hablamos del GPS que tenemos incorporado en los teléfonos inteligentes, que permiten registrar rutas, optimizar las mismas, o planear rutas mucho más eficientes, ¿sí? Esa cantidad de información de dispositivos ilimitados permanentemente conectados en un escenario digital, que aspira a que todo sea inteligente mediante la gestión de grandes cantidades de información, nos lleva al siguiente paso, que es Big Data. ¿Qué hacemos con todos esos datos que ahora tenemos? Y una consecuencia lógica para que podamos tomar decisiones, es demasiada cantidad de información, sería la inteligencia artificial, ¿no? En la medida que IoT puede afectarnos actualmente es la posibilidad de listar todos los objetos cotidianos del entorno personal o laboral que podemos convertir en fuentes de datos conectadas. Sí, por lo tanto, el recorrido de IoT todavía es largo y hay mucho que explotar para el beneficio de las personas, de las empresas o de los gobiernos en base a la gran cantidad de información que hay que procesar. ¿Sí? ¿Cómo nos afecta IoT en el presente? ¿Cómo influye en nosotros? Pues la verdad es que hay una serie de aplicaciones que ya estamos utilizando y que probablemente no identifiquemos como dispositivos IoT, pero aplicaciones como Waze, Uber, o la reciente aplicación tan sencilla de un cepillo inteligente, cosa que llegó muy tarde para mí, pero se acaba de presentar en el último foro de Las Vegas. Es un cepillo que tiene fibra óptica, que tiene micrófonos y que a través de una aplicación en el celular te puede decir si te estás cepillando muy fuerte o si eso va a producir que tu cabello se quede lacio o se quede crespo, que toma datos de tu cuero cabelludo y te está aconsejando. Es un coach del cabello a través de un cepillo inteligente. Cosas tan banales como eso pudieran a lo mejor no tomarse en cuenta, pero pertenecen al segmento de IoT, ¿no? Pero el principal campo de desarrollo de las aplicaciones IoT tiene que ver con el ahora incipiente o nuevo desarrollo de ciudades inteligentes. Recientemente tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Mérida, en el evento de ciudades inteligentes,
que es parte de la gira de Barcelona que se canceló por el COVID. Y tuve la oportunidad de ver aplicaciones que se están haciendo en otras partes del mundo, pero que también se están haciendo en México y que pudieran servir de ejemplo para los jóvenes y para los maestros que nos acompañan el día de hoy, para seguir desarrollando en ese sentido, ¿no? Utilizar toda esta información de datos para la toma de decisiones a nivel gobierno es realmente importante. En la ciudad de Mérida acaban de, o están por poner ya en marcha un sistema colectivo de transporte que independientemente de ser eléctrico 100% y no contaminar, ellos denominan como un sistema colectivo de transporte inteligente. Esas unidades tienen un recorrido previamente definido. En ciertas estaciones están midiendo la cantidad o la afluencia de usuarios del transporte, de manera que ellos optimizan la cantidad de vehículos que están en circulación dependiendo de la hora del día y de la cantidad de usuarios que hay. Con esto generan ahorros, tanto en combustible, disminuyen la contaminación, disminuyen la contaminación y agilizan el tráfico de la ciudad. Ellos exponen que de 6 de la mañana a 10 de la mañana la afluencia de usuarios pudiera ser muy alta, pero después de las 10 de la mañana hasta la hora pico del mediodía siguen circulando la misma cantidad de combis o camiones, independientemente de que los usuarios disminuyeron, y lo que provoca es tráfico y carreras de los choferes para ganarse el poco pasaje que existe actualmente en las líneas. Con estos sistemas, ellos disminuyen o aumentan la cantidad de camiones que están circulando en un circuito dependiendo de la hora del día y la afluencia de pasajeros. Pudiera resultar ser una aplicación muy sencilla, pero la verdad es que llevado a la práctica es muy interesante el hecho de que pudieran ellos desarrollar este tipo de aplicaciones. Sin embargo, para las ciudades inteligentes tenemos todavía varios temas donde se pudiera desarrollar, como el caso de redes eléctricas inteligentes. Me refiero a poder monitorear y medir el consumo y direccionar la producción de energía dependiendo de los requerimientos de la industria o de los hogares a través de medidores inteligentes, que también conlleva a tener un ahorro porque no hay necesidad de tener personal tomando las muestras de las medidas, perdón, de nuestros medidores, ¿no? Sí, perdón, me estoy distrayendo un poco con el chat, pero aquí estamos. Redes eléctricas inteligentes ya se están instalando en algunas partes de la República, al menos acá en Tabasco, una serie de medidores que ya no dependen de una persona que vaya a tomar la medida para que puedan calcular nuestros consumos, ¿sí? De la misma manera, el pago de la luz se hace en línea, y si te cortan el servicio y pagas, en 5 segundos te están reactivando el servicio en tu casa. Esto ha eficientado el modelo de cobranza por parte de CFE, pero también ha disminuido los costos para la empresa, que esperemos que en el futuro se reflejen en costos de la energía más barata, ¿no? De acuerdo a estadísticas, las redes inteligentes reducen la contaminación del aire de la industria hasta en un 30%. A mí me tocó iniciar mi vida profesional muy a principios de los 90, y con la llegada de los tecnócratas al poder, también llegó una serie de proyectos de calidad y capacitar en calidad a todos los empleados. Y el primer precepto que existe de calidad es que todo aquello que se mide se puede mejorar, ¿sí? Al tener estas estadísticas de consumo, permiten mejorar la distribución de energía eléctrica y producir exactamente lo que se está generando. IoT nos apoya en eso, ¿sí? Como un ejemplo de lo que se pudiera utilizar para ciudades inteligentes. Con la llegada, fundamental para IoT son las comunicaciones. Con la llegada de, no nada más de la fibra, o los servicios de Internet que pudieran proporcionarnos algunos proveedores, con la llegada de LTE, ampliamos la cobertura
para conectar dispositivos, y con eso ampliamos las oportunidades de desarrollo de negocios que se pueden dar en el campo de IoT. Otro tema interesante que se trató fue el de el control del agua inteligente, ¿sí? Con sensores de riego para optimizar el uso de agua, sensores de fugas en la red de agua potable que permitan identificar fugas. Se calcula que más del 40% del agua se pierde por fugas en los sistemas de agua. La ventaja de LTE es que estos sensores se conectan bajo tierra y que tenemos la posibilidad vía LTE de proporcionar el servicio de Internet a estos dispositivos, independientemente de que estén en el subsuelo, ¿no? Lámparas inteligentes y luminarias inteligentes. En nuestras casas, tener sistemas inteligentes de iluminación permiten que interactúen con la luz natural, de manera que la iluminación que tengas en tu oficina o en tu casa se vaya compensando con la luz que entra por las ventanas, de manera que tu ahorro de energía será alta. Y también en el caso de gobiernos o de municipios, el contar con focos y farolas inteligentes, más allá del ahorro que pudieran generar el utilizar luminarias LED, el poder jugar con la luz natural, con la luz necesaria, además de contar personas o contar vehículos u otros sistemas de monitoreo o de control, generan ahorros hasta del 50% para el Estado proporcionar sistemas de iluminación. Lo mismo sucede con monitoreo y calidad del aire, ¿sí? Que se pueden determinar de manera directa fuentes de contaminación y tomar medidas pertinentes. Hay sensores en el mercado que te detectan hasta una parte por millón de materias de sólidos en suspensión o de materias suspendidas en el aire o algunos tipos de gases. Pudiera sonar muy snob, pero también ya hay sistemas de botes de basura inteligentes, de estos contenedores que permiten a los gobiernos ahorrar en combustible y disminuir el tráfico, optimizando sus rutas de recolección con botes inteligentes. La verdad es que fue muy interesante estas prácticas. Lo que les estoy comentando ya se está usando, ya se está haciendo en algunos estados de la República o en algunas ciudades. ¿Sí? IoT cambia el paradigma. ¿Sí? IoT requiere conectar todo y gestionar información, y con esta gestión de información tomar decisiones. Actualmente en México ya hay proveedores en el caso de LTE, de servicios para IoT de Narrowband, KTM1 y LTE. ¿Sí? Narrowband son SIMs de datos que te permiten comunicación con un ancho de banda menor, ¿sí? De 128K, síncrono, ¿sí? Pero que también te permiten, por su diseño eléctrico del SIM, ahorrar en energía eléctrica. Con esto quiero decir que podemos desarrollar dispositivos con una pequeña batería como de reloj, que su tiempo de vida pudiera ser hasta de 5 años. ¿Sí? En Basanta, en colaboración con unos jóvenes emprendedores de allá de Guadalajara, se desarrolló un sensor de gas doméstico. Estos sensores se colocan en el tanque estacionario y le permiten al usuario saber exactamente qué capacidad de gas tiene su tanque, solicitar al proveedor el abasto, pero también le permiten al proveedor tener una estadística de necesidades de sus clientes en cierta zona de la ciudad, de manera que él pueda planear su ruta, ¿no? Actualmente se acaba el gas en nuestras casas, nos damos cuenta porque no prende la estufa o porque el agua está muy fría, y solicitamos al proveedor que nos surta gas. El proveedor manda una pipa
para cargar el tanque estacionario de la casa. Nadie sube a la azotea para ver qué está pasando con, o cuánto le están cargando, es un dogma de fe, ¿no? Con esta aplicación, la propietaria de la casa o la ama de casa puede ver exactamente cuánto le cargan, pero también el proveedor de gas puede ver si le solicitan un servicio, quiénes de sus clientes en la zona también están bajos de carga, e informarles que un camión va para allá y que se desean cargar. Con esto todo el mundo ahorra, y es una aplicación de IoT que ya está en prueba piloto en Nuevo León, pero se desarrolló con jóvenes de Guadalajara, ¿no? Nosotros apoyamos ahí en el tema de matrices de pruebas de comunicaciones, ¿no? Como verán, ya IoT está en todo, y esto conlleva una serie de riesgos muy grandes para los usuarios finales. Toda esta información afecta de sobremanera la vida privada de las personas. Y a lo mejor no nos damos cuenta de qué forma lo está afectando. Mucha gente compra cámaras de video en un foro o en una tienda o en el tianguis, ¿sí? Son cámaras muy sencillas de instalar en tu casa, de ligarlas a un celular a través de un servidor que está en la nube, pero no sabemos quién administra ese servidor o quién verifica ese servicio, de manera que las cámaras que colocamos en nuestras casas o en lugares privados, pues le estamos dando el acceso a un tercero para que vean lo que está pasando dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra oficina, ¿no? Sin saber que alguien lo puede estar viendo. Lo mismo sucede con estos asistentes como Alexa, ¿sí? Que están continuamente escuchando las conversaciones y las pláticas, y no nada más de nosotros, sino también de nuestros invitados, o sea, de terceros, y elaborando información en base a eso, ¿no? Invadiendo netamente nuestra privacidad. Yo creo que en el tema de IoT para allá es donde tenemos que enfocar ahorita mayor cuidado, que es en el tema de datos personales, ¿sí? ¿Cuál es el futuro? Pues, vehículos, juguetes, relojes, robots de cocina, pulseras, pulsómetros, tensiómetros, robots, aspiradoras, altavoces, televisiones, y etcétera, cantidad de objetos están conectados a Internet y se les ha asumido el adjetivo de inteligentes, ¿sí? La mayoría de los casos, el funcionamiento de estos dispositivos implica tratamiento de datos personales y los riesgos inherentes deben ser identificados y gestionados. Por ejemplo, una aspiradora automática. Una aspiradora que está recorriendo nuestra casa para poder estar haciendo su trabajo, genera planos de tu casa y esos planos los puede compartir, ¿no? Los timbres inteligentes y otra serie de dispositivos que tenemos en nuestras casas que se consideran inteligentes están recopilando información. En Europa han clasificado el tema de IoT en 3 capas, ¿no? Una capa es el dispositivo, la otra capa es la comunicación y la tercera capa es el servicio que gestiona estos servicios. Cuando estamos en la etapa de dispositivo, los riesgos son menores. Estamos hablando de un equipo que tenía una conexión personal con nosotros. Bien puede ser un sensor, un timbre, una apertura de una puerta, algo que tenemos en nuestra casa condicionado como inteligente que lo dominamos nosotros, no sale de ahí. Cuando hablamos de comunicación, el riesgo aumenta, sin embargo, sigue siendo menor. Estamos hablando de una serie de dispositivos que están dentro de una red propia. Pero cuando hablamos de servicios, exponemos totalmente nuestra vida privada y datos personales susceptibles de ser obtenidos por terceros y que no sabemos el uso que le vayan a dar. El caso de estos relojes
que toman datos biométricos, que nos reportan actividades, pudieran contener información de rutas, usos y costumbres, de condiciones médicas que pudieran ser utilizadas para empleadores para determinar, ¿sabes qué? No contrato a Ramiro porque tiene un problema cardíaco, o no hace ejercicio, ¿sí? Entonces los riesgos de enfermedades son mayores, o una aseguradora que pudiera saber a qué velocidad manejamos nuestro carro, ¿sí? Hábitos y usos de manejo pudieran tomarlos en cuenta para gestionar un seguro, o para negarnos un seguro, o subirle el precio de ese seguro, ¿no? Así podemos encontrar una serie de dispositivos y creemos que el riesgo precisamente de todo lo que es IoT está basado en la exposición de datos personales. Ahora, ya hablando de tecnología para IoT, en México contamos ya con una red bastante amplia de comunicación y con medios de comunicación para poder gestionar estos equipos y estos servicios. Como les decía hace rato, en Basanta, en mi empresa, pero en otras empresas también ya lo tienen, se pueden obtener servicios de comunicación a muy bajo costo a través de un SIM para hacer estos dispositivos. Actualmente, nosotros estamos colaborando con algunos jóvenes emprendedores para apoyarlos con las pruebas de matrices de prueba para poder homologar sus equipos y explotarlos comercialmente o internamente dentro de las mismas empresas. Entonces, abro esa posibilidad de colaboración por parte de Basanta para con ustedes, para que si lo requieren, participemos o apoyemos en el desarrollo de estas plataformas y puedan ustedes homologar o probar sus equipos, ¿no? Creo que estamos ante una oportunidad muy grande de desarrollo de nuevos negocios, de mucha responsabilidad de nosotros para con nuestras empresas y para con el medio ambiente. En el sistema estudiantil están ante un gran reto, sí lo considero, si me permiten. Yo conocí una computadora Commodore 16, que tenía un amigo que tenía las posibilidades económicas de tener una Commodore 16. Ahí fue mi primer contacto con la computación. Posteriormente ingresé a la universidad y vendí mi carro para poder comprar mi primera computadora, que no tenía disco duro, que la pantalla era una pantalla de televisión, y que esa computadora me acompañó durante los 5 años de carrera, hasta el momento que hice mi tesis, que entonces tuve mi primera computadora con un sistema operativo Windows y un mouse que no sabía qué hacer con el mouse, ¿sí? Durante la universidad, pues, llevé lenguajes de programación, C++, DBase, GW Basic, y salí a la vida laboral utilizando esos programas de computación y esos conocimientos que había adquirido durante los 5 años que estuve en la universidad, ¿sí? Los jóvenes ahora se enfrentan al reto de que el crecimiento o el desarrollo exponencial de la tecnología deja obsoletos muchas veces los planes de estudios, ¿sí? El crecimiento tecnológico es exponencial, cambia todos los días y ahora tenemos que cambiar de teléfono celular cada año. No sé si alcanzamos a explotar las capacidades del teléfono anterior. No sé si los retos para la vida laboral son todavía mayores, porque esto está cambiando muy rápido. Las escuelas, las universidades tienen ese reto de poder organizar sus planes de estudio de manera que los jóvenes mantengan la atención en lo que están aprendiendo en la escuela, derivado de este cambio tan acelerado de la tecnología.
no sé si Israel o Froilán ampliamos el tema hacia lo que está pasando actualmente en el país, ¿sí? Con respecto a temas de IoT, pero creo que el enfoque que se le está dando y que se le debe de dar, sobre todo a esta tecnología, es a la sustentabilidad. Tenemos casos de desaprovechamiento de agua, tenemos casos de producción de alimentos, que siempre ha sido un tema por todos los sociólogos, de determinar si la producción es suficiente para alimentar al ser humano. Y tenemos un tema que está en boga recientemente, que se conoce coloquialmente como nearshoring, y que creo que es una posibilidad también para los estudiantes, para los jóvenes profesionistas, el desarrollo de este concepto, que no es otro más que acercar la producción al usuario final, derivado de los problemas mundiales que tenemos y sobre todo el problema que tiene Estados Unidos con China, que ha provocado esta famosa crisis de contenedores, donde se genera la oportunidad para jóvenes empresarios de desarrollar tecnología en este país, que se pueda vender en este país, pero que también se pueda comercializar en Estados Unidos, ¿no? Aprovechando la cercanía con este mercado tan importante. Por eso es que consideramos que desarrollar dispositivos de IoT pudiera ser de gran importancia para los jóvenes estudiantes que están saliendo de las universidades actualmente, y que se presenta un mercado muy, muy interesante, ¿no? Se están abriendo corredores industriales en la zona del Istmo de Tehuantepec, ¿sí? Con este proyecto del tren transísmico, y en Tijuana están pasando cosas muy interesantes con maquila de productos. Lo mismo sucede en Nuevo León, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el punto en común de todas estas oportunidades es desarrollar dispositivos inteligentes. Yo creo que para allá vamos, ¿no? Creemos que todo lo que no esté supeditado a la creatividad y al criterio humano va a ser reemplazado por una máquina. Son cambios que veremos próximamente, y estoy completamente seguro que la próxima generación de jóvenes estará totalmente transformada. O sea, ya el tema de dispositivos de robots, de bots, ya está en el mercado, ¿no? Tengo el conocimiento que ya en muchas empresas nacionales se están abriendo áreas para identificar procesos repetitivos, ¿sí? Para que sean eliminados de ser realizados por seres humanos y se hagan a través de computadoras, ¿sí? Todavía es un proceso un poquito caro, sin embargo ya se está implementando el uso de estos bots en empresas para realizar trabajos como enviar correos, organizar información, generar reportes, ¿no? Espero no haberlos confundido más. Me gustaría tener un poco de retroalimentación por parte de ustedes y ver si de esa manera pudiera yo explicarme un poquito mejor, ¿sí? Muchísimas gracias, Ramiro. Ha causado bastante expectación por aquí ya en el chat. Rescato algunas cosas de lo que comentabas. Creo que la parte del IoT es una cuestión que va a beneficiar a nuestras próximas generaciones. Como bien lo mencionabas, es eficiente y hace resiliencia. Es sostenible también y obviamente está enfocada a las personas que estamos por aquí. Ya han surgido algunas preguntas dentro del chat. Algunas inclusive ya las respondiste dentro de la ponencia. Resaltan algunas bastante importantes. Ahora que mencionabas acerca del corredor industrial, hay una pregunta interesante por aquí que preguntan lo siguiente. ¿Está lista la infraestructura de Internet de las Cosas para ofrecer un retorno de inversión medible, de acuerdo a tu experiencia? Sí,
Sí, sí, sí. Mira, un tema que tenemos actualmente es que tenemos que pasar de la producción en masa a la producción necesaria, ¿sí? Lo vemos en el campo cuando hay un exceso de productos, ¿sí? Que generan pérdidas en el mercado porque los precios se van a límites muy bajos, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en un invernadero, ¿sí? Donde todas las variables de producción están conectadas a un servidor que estaba en Suiza, y ese servidor estaba conectado a la bolsa de valores, sobre todo lo que tiene que ver con precios a futuros. Entonces, los invernaderos están produciendo en función de encontrar el mejor precio de mercado, un precio que sea justo, ¿no? Aplicaciones como Uber, que son muy sencillas de entender por todos, te llega a hacer pensar que es mejor moverte en un servicio colectivo de transporte eficiente o automatizado que tener un carro propio, ¿no? Si ustedes sacan los costos pasivos de tener un vehículo 8 horas la noche o un fin de semana parado, y lo vamos sumando en el tiempo, es mucho más barato usar un sistema colectivo de transporte de este tipo que tener un carro propio, ¿no? La energía eléctrica en nuestra casa, no sé en otras partes de la República cuáles sean los costos de energía, pero acá en el sur-sureste son muy altos, ¿no? O sea, una casa promedio paga 7, 8 mil pesos bimestrales de energía eléctrica, ¿sí? Hablando de nivel medio hacia abajo, porque hay casas que llegan a pagar 20, 25 mil pesos de recibo de energía eléctrica. Sin duda, no nos damos cuenta cuánto estamos consumiendo hasta el momento que llega el recibo, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de estar viendo qué está generando picos de consumo, como les comentaba, todo lo que se mide se puede mejorar, ¿no? El desperdicio de agua, hasta que no les faltó el agua en Monterrey, empezaron a detectar que se desperdiciaba un 30-40% del agua en fugas y en tomas que no estaban reguladas, que no estaban pagando, ¿no? Yo creo que al tener la posibilidad de medir y aprovechar la infraestructura que ya existe en telecomunicaciones, sin duda nos va a generar ahorros, ¿sí? Si en ese sentido iba la pregunta. Sí, muchas gracias. Mira, eso da pauta también a otras dos preguntas que hacen aquí nuestros compañeros. La primera pregunta es, ¿cuál es el costo promedio para equipar una casa con tecnología de Internet de las Cosas? Y la siguiente pregunta que va con el mismo sentido sería, ¿con los medidores de consumo eléctrico inteligentes se podría disminuir el robo de energía eléctrica? Sin duda, sin duda. Actualmente es un dogma de fe el consumo de energía. Creo que Comisión Federal, digo por mi experiencia, sí tiene la capacidad de ver lo que está entregando, pero no tiene la capacidad de ver dónde se está consumiendo esta energía y cómo direccionarla. ¿Qué acabamos haciendo? Teniendo líneas de transmisión de energía estándar, aunque la ciudad o la comunidad en este caso no requiera tanta infraestructura, ¿sí me explico? Es como en el caso de las casas, usar cable calibre 10, calibre 12. Pudiéramos empezar a segmentar y a utilizar realmente lo que se necesita. Yo creo que el ahorro para las empresas va a estar en eso, el ahorro para las casas va a estar en eso, en invertir en tu infraestructura de lo que realmente necesitas y ya no hay espacio para tener exceso, ¿sí? Entonces, sin duda los medidores inteligentes pueden apoyarte al usuario, pues para estar continuamente monitoreando su consumo y ver qué está generando. No sé, puede ser un equipo que esté en corto y no se va a dar cuenta el consumo de
eléctrico que tuvo hasta que le llegue el recibo y se dé cuenta que algo está mal en su casa. Si lo podemos tener en línea, sin duda encontraremos esos picos que están generando costos. Y sin duda Comisión Federal tendrá la capacidad de decir, esto es lo que entrego al sistema y esto es lo que sale del sistema. Actualmente, yo creo que lo que hace Comisión Federal es decir, a ver, yo entregué a esta comunidad tantos kilowatts, ¿sí? O megawatts, y que son 100 pesos esos 100 megawatts. ¿Cuántos pagan la luz? 10, pues les divido los 100 pesos entre 10 y los que sí pagamos, estamos pagando lo que no se está pagando el resto de la población, ¿sí? Entonces, sin duda, si es cuantificable, sí mejora. Ahora, con respecto a equipar una casa, hay de todas las medidas, Israel. Hay dispositivos muy económicos, hasta cosas que para mí pudieran ser muy frívolas, ¿no? Como estos equipos para darle de comer a las mascotas, ¿sí? Para mí también resulta frívolo una aspiradora eléctrica de estas automáticas o inteligentes. Sin embargo, puede haber gente que las considere necesarias, ¿no? Y es respetable. Hay precios de todo tipo. Lo que sí es importante, muy importante a la hora de decidir automatizar una casa, una es diseñar perfectamente bien el sistema. Que un foco cambie de color no es para convertir tu casa en una discoteca, ¿no? Es para que el color de ese foco te indique un evento, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Tengo sensores de gas en la cocina, entonces quiero que si el sensor detecta gas, me coloque el foco en rojo para que me llame la atención. A lo mejor tengo sensores de apertura de puertas o de ventanas, y para mí el hecho de que abra yo mi casa y que el foco esté en verde, pues quiere decir que nadie entró por una ventana o nadie forzó una puerta. El uso de cámaras pues, para seguridad es necesario, ¿sí? Pero también hay que tener la conciencia de ver qué queremos estar grabando, porque también hay la posibilidad de que alguien tome esa información. Los costos varían hasta el nivel de automatización que ustedes quieran tener, ¿no? Lo que sí les puedo decir con toda certeza es que esa inversión se va a recuperar. No es un gasto, es una inversión, y que lo que esto genere, más allá del dispensador de comida para perros y ese tipo de cosas, vamos a recuperar esa inversión en ahorros en energía, en ahorros en agua. Si tenemos un sensor de llenado del tinaco, del aljibe, pues evitamos desperdicio de agua. Si podemos, a través de una central, poder estar monitoreando nuestros consumos eléctricos, o que las luces se apaguen cuando no haya personas en el cuarto, seguramente nos va a generar ahorros. Entonces, yo veo la parte de automatización como una inversión y que es recuperable 100%. Ok, por aquí tenemos otras preguntas. Me surge aquí la pregunta que dice, de acuerdo con tu experiencia, las redes donde se realiza la convergencia de datos de Internet de las Cosas y de TI, ¿tienen las capacidades necesarias para el aseguramiento de la información? Cuando comentábamos el tema de Alexa y toda esa información. Y si cuentan con el cifrado de datos de extremo a extremo necesario para poder asegurar la información personal que por ahí corre. Mira, sí existen. Sí, o sea, sí existen en estas grandes bases de datos, en estas nubes, empresas o proveedores que te garantizan un poco más de seguridad. Sin embargo, lo que coloquialmente se dice es que si no se sepa, no lo digas, ¿no? Eso es lo más seguro, ¿no? Sí puedes encriptar tu información, pero en el mercado siempre está el que te vende el bloqueador y que te vende el antibloqueador, ¿no? Yo recuerdo en 1980 y finales de los 80 en la ciudad de Guadalajara empezaron a dar servicio de televisión vía unas antenitas que se colocaban en las casas. Te daban ciertos canales, eran de manera inalámbrica, eran conexiones punto multipunto,
y te vendían unas antenas. Al mes te estaban vendiendo esas antenas en el tianguis, mucho más baratas, ¿no? Entonces la empresa empezó a meter un dispositivo que era un bloqueador o para cifrar la señal y no hubiera estos piratas. Al mes te estaban vendiendo en el tianguis el antibloqueador. Y siempre ha sido una guerra de los que están a favor y los que están en contra de la seguridad. Sí hay proveedores confiables, sí hay métodos de encriptación, sí hay forma de garantizar tu privacidad, pero lo que también hay es un gran desconocimiento de qué tanto exhibe nuestra vida personal los dispositivos que estamos adquiriendo, estamos comprando. ¿Sí? Creo que es fundamental el capacitar a la gente, informar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los usuarios de las mismas, de los riesgos, pues, para saber qué se pone ahí, ¿no? Casos incontables tengo de pérdida de información de manera que el usuario nunca supo que le estaba poniendo, ¿no? Vamos, sí hay, ¿no? Hay que ser muy responsables con esa parte nada más y cuidar esos detalles, porque sí estamos poniendo nuestra información personal y creo que en el mediano plazo es lo único que vamos a tener, ¿sí? Nuestros datos personales, ¿me entiendes? Como les decía, aseguradoras, empresas de marketing. Hace unos años, no más de 10, leí un artículo que se llamaba La muerte de Chabelo, ¿no? Y me llamó mucho la atención el artículo por el título lo leí, ¿no? Y la muerte de Chabelo no hablaba más que de la muerte de la televisión abierta, de canales abiertos, ¿no? Con comerciales. Si se dan cuenta, muchos de ustedes han navegado en internet y de repente ya estas páginas empiezan a sugerirte páginas en base a información que buscaste en tu teléfono celular o en tu computadora, ¿no? Segmentar el mercado y vender al mercado por perfiles. Créanme que nos han perfilado tan bien las empresas de marketing que ya tienen capacidad de mandarnos comerciales o información de productos de manera personal, ¿no? Entonces, hay que poner mucho cuidado en esa parte, ¿no? Y es un mercado que está creciendo, ¿sí? La gente llena y entrega su información de la manera más inocente. Baja esta aplicación, tómate una foto y te voy a decir cómo eras cuando tenías 15 años y cómo vas a ser cuando tengas 80. Y ya le vendimos el reconocimiento facial, ¿sí? El mismo celular tiene mi huella digital para poder acceder a los datos. Y la empresa puede tener acceso a mi huella digital, ¿no? O sea, estamos entregando información personal de la manera más inocente. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Muchas gracias, Ramiro. Siguiente pregunta. Bastante interesante la pregunta que nos hacen. Dice, con el auge del Internet de las cosas, ¿existe alguna certificación que convenga para nuestros egresados y los pueda posicionar y se coticen mejor dentro del mercado laboral? Si existe, ¿quién la ofrece? ¿Cuál es su nombre? ¿En dónde la podrían obtener? La verdad es que desconozco ahorita si existe algún contenido para poder emitir así un tipo de certificación o maestría. Recuerden que IoT no es una tecnología, es un concepto que incluye muchas tecnologías, ¿no? Entonces, el tema requiere muchas áreas de especialización que probablemente sería muy difícil para una sola persona poder abarcarlas todas. Si bien estamos hablando de software para la cuestión de manejo de información, estamos hablando de base de datos, estamos hablando de comunicación y estamos hablando de dispositivos físicos o electrónicos que permiten censar o obtener un dato. Entonces, tratar de encasillar todas estas ramas de la tecnología que convergen en lo que conocemos como IoT, probablemente sea muy, muy complicado. Si me permiten sugerirle, el tema de comunicaciones es fundamental, ¿sí? Entonces,
redes de fibra óptica con GPON, redes de fibra óptica de grandes volúmenes de datos con microondas, redes de datos LTE, que es lo que está llegando y lo que viene, 4G, 5G, vía LTE. Son temas donde pudieran especializarse, ¿no? ¿Sí? Pero, como les decía, es un concepto y abarca muchas ramas del área de ingeniería como para encasillarlo en uno. Seguramente habrá, ¿eh? ¿Sí? Y si me permiten, busco con los fabricantes si existen, pero o con los proveedores y con mucho gusto se los comparto, pero actualmente no conozco una muy específica. ¿No? Váyanse por comunicaciones, jóvenes. El futuro está en las 3T. Dije 3, no 4. Telecomunicaciones, transporte y turismo. ¿Sí? Entonces, comunicaciones es fundamental. Muchas gracias, Ramiro. Siguiente pregunta. ¿Qué plataformas de desarrollo recomiendas para diseñar y desarrollar soluciones basadas en Internet de las Cosas? ¿Cuál sería tu recomendación desde tu experiencia que podría beneficiar a nuestros alumnos o a las personas que estamos interesados en iniciar en este mundo del Internet de las Cosas? Mira, hay muchas, ¿verdad? Sí, este 4IoT vende módulos que hacen esa interlocución, ¿me entiendes? De recibir un dato y enviarlo. Y ellos tienen un software de gestión que obtiene datos. Ahora, no son más que esos datos, ¿no? Yo envío un 3, un 5, un 10, y esa plataforma recibe ese dato. Lo interesante es convertir ese dato en información, ¿sí? Y ahí podemos desarrollar cualquier herramienta que sea de su agrado, ¿me entiendes? Desde aplicaciones standalone, aplicaciones basadas en el web o en la nube. Lo interesante es que normalmente los que desarrollan los módulos de comunicación ya tienen un software muy básico que recolectan los datos de este dispositivo, ¿sí? Y ya sabemos que el primer dato es la identificación del dispositivo, el segundo dato de esta cadena es la presión, el tercero es la altura, ¿sí? O si es un sistema de 0 o 1 de abierto o cerrado, y este pequeño software lo recibe, pero hasta ahí solo hay datos, no hay información. Nosotros que ya conocemos la estructura de estos datos, los convertimos en información. Y ahí decides si lo guardas en una base de datos, generas estadísticas, o solo lo muestras en una pantalla, ¿no? De una manera muy general, ¿no? Normalmente todos los dispositivos IoT, o que podemos considerar IoT, y que a lo mejor antes los más viejos le decíamos SCADA, también, que no deja de ser IoT, tienen un protocolo de comunicación y te generan un archivo cómo te entregan esa información. Puede ser Modbus, puede ser Ethernet, puede ser LTE, varía dependiendo de la aplicación en sí. Así es, me hiciste recordar mis épocas de juventud con los sistemas SCADA. Sí. Tenemos otra pregunta. Comentan aquí lo siguiente. La implementación de IoT requiere de infraestructura de conexión a Internet. ¿Quién consideras que debería de cubrir los costos de ampliar esta infraestructura en áreas aisladas para implementar este tipo de tecnologías? ¿Sería en conjunto con el gobierno? ¿Sería iniciativa privada? ¿Sería inversión únicamente gubernamental? ¿Qué consideras tú que sería la inversión correcta? Ay, Dios. Pues mira, sin meterme en temas políticos, Israel, pero pues, Aristóteles decía que el ser humano es un son político. Entonces, cualquier cosa que hablemos pues, se convierte en política. Creo que es necesaria la intervención del gobierno, ¿sí? En mi experiencia, el proyecto de la red compartida, ¿sí? Es un ejemplo de ellos. Y aunque pretende cubrir el 92.2% de la población del país, y es importante mencionarlo, es la población, no de la cobertura geográfica del país. El 7.8 restante que tiene como compromiso cumplir la Comisión Federal,
con el proyecto de Internet para Todos, es fundamental la inversión del gobierno. Si existen sistemas de apoyo social en otras áreas, forzosamente tienen que existir en telecomunicaciones. O sea, debemos reducir la brecha digital al costo que sea, porque nos estamos atrasando como sociedad. Entonces, yo creo que el gobierno, ¿sí? Y tiene que ser el gobierno, con el dinero tuyo, con el dinero de todos los que estamos aquí, el que permita que eso llegue a comunidades muy distantes y gente de escasos recursos. Reducir la brecha digital no es necesariamente o nada más llevarles un celular o ponerles una computadora. Yo creo que va más allá, servicios, ¿no? Seguramente cuando ya existe el servicio en zonas muy remotas, también va a llegar el desarrollo, ¿me entiendes? Porque van a llegar empresas o personas que a lo mejor quieren desarrollar el campo, ¿no? Porque los costos de los terrenos o los costos de estos lugares son menores que permiten que los negocios sean más rentables. Entonces ya me puedo ir para allá, o sea, seguramente en muchas comunidades del país no existe un banco, porque no hay forma de que el banco se comunique, ¿no? Para poder gestionar sus datos, o no puedas poner un cajero, o no pueda abrir un Oxxo, un Extra, un 7-Eleven, porque no hay forma de interactuar, ¿no? Yo creo que al inicio tiene que forzosamente ser inversión pública, y seguramente en el mediano plazo se va a convertir en rentable y sustentable esta inversión. Por lo pronto, es inversión pública. Muchas gracias, Ramiro. Nos quedan dos preguntas más. Preguntan aquí respecto a la parte de la legislación, incluso nos ponen a manera de un ejemplo, ¿no? Si en alguna situación alguno de estos dispositivos provocara algún tipo de accidente, ya sea por falla en el hardware, en el software, alguna situación de seguridad, ¿a quién se le haría responsable? ¿A la compañía que lo vendió, a quien lo desarrolló, a quien lo administra? ¿Y cómo estamos en el aspecto legal? ¿Existe ya alguna legislación al respecto? ¿Estamos trabajando en ella? Sí, mira, tuve la oportunidad de estar con un diputado que ya presentó una iniciativa, ¿sí? Que tiene que ver primero con la cuestión de la identidad digital de las personas, ¿no? Y esto conlleva a lo que preguntan. Ya se dio un caso en otros países, en Estados Unidos, que atrasó la salida al mercado de estos vehículos inteligentes, ¿no? Que tienen que ver precisamente con quién es el responsable en caso de un accidente. Si es el proveedor de la comunicación, si es el desarrollador de la tecnología, o el conductor del vehículo, o el propietario del vehículo. Entonces, seguramente hay mucho todavía que hacer con respecto a eso. Ya se están dando los pasos. Sí hay iniciativas en el gobierno que tienen que ver precisamente con este tema. Tal vez no son tan impactantes o tan comerciales, pero sí se está gestionando ya al respecto. Estamos evolucionando con medios de comunicación más eficientes. 5G todavía está muy lejos, pero ya la gente está hablando de él, e inclusive leía ya de que están desarrollando 6G. La verdad es que ni siquiera hemos llegado a 5, todavía en Estados Unidos van a pagar 3G, y ya la industria está hablando de la siguiente generación de telecomunicaciones, ¿no? La verdad es que para mí, en lo personal, el concepto de 5G, pues para aplicaciones de este tipo, de vehículos inteligentes, de quirófanos a distancia, de telemedicina, donde requieres el retardo de la información o la latencia de los datos tienda a cero, ¿no? Va a encontrar ahí un desarrollo muy importante. Para el resto de las cosas, todavía siento que hablar de 5G es frívolo si lo quieres para ver películas en Netflix, ¿sí? O estar viendo videos en línea, ¿no? Hacia ese segmento es donde considero todavía viable lo que es 5G. Lo demás,
disminuir la latencia de la transmisión de datos es lo importante, ¿no? ¿Sí? Pero sí hay legislación, Israel, y sí se está trabajando en ella, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Por último, una pregunta bastante interesante. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el Internet de las cosas a la administración pública? Ya se habló con sentido en el servicio. ¿Cómo afecta en la parte administrativa? Si tienes tú algunos ejemplos que nos puedas compartir. Claro, y volvemos a lo mismo, me meto en cosas de política, pero mira, si tenemos la posibilidad de medir, tenemos la posibilidad de evaluar, ¿me entiendes? Y si la administración pública es buena, pues tiene una evidencia de que está haciendo las cosas bien. Si la administración es mala, pues está evidenciando él mismo que está haciendo las cosas mal. Pongamos el ejemplo de los botones de pánico, ¿sí? Yo he visto y he escuchado y nos han presentado N cantidades de aplicaciones de botones de pánico, ¿no? Desde las más complejas y las más caras hasta las más novedosas y modernas. Pero el botón de pánico tiene un problema, que vas a poder medir cuánta gente presiona el botón de pánico y cuántos servicios atiende la policía, ¿sí? Entonces la policía decide que si pone el botón de pánico impacta probablemente políticamente bien para la comunidad, pero se está dejando una muestra de que no tiene la capacidad de reacción, ¿sí? Entonces ya vamos a poder ver que de 100 veces que presionábamos el botón de pánico, hubo la respuesta de una patrulla solo en 50 veces. Entonces, la eficiencia de los servidores públicos se puede medir, ¿sí? Ahora, eso es por la parte de que si, de las cosas que se están haciendo mal, pero de las cosas que se están haciendo bien, seguramente se generarán ahorros, seguramente se optimiza el uso de recursos públicos para desarrollo. Sistemas de tráfico inteligente que te permiten, sin necesidad de ampliar avenidas, poder organizar el tráfico, entonces ya no tienes que ahorrar. Hace muchos años intenté estudiar una maestría de análisis de proyectos de inversión y estuve platicando con el director estaba en Chile y el encargado de esta maestría fue una persona que trabajó durante el gobierno de Pinochet y me decía, lo que pasa es que no entiendo cómo haces una carretera de 4 carriles para ir de México a Acapulco, que solo se usa los fines de semana, en aquel tiempo, ¿no? ¿Sí? Y que los viernes el tráfico va de la Ciudad de México hacia Acapulco y el otro carril viene completamente vacío, ¿no? Y los domingos está vacío el de ida y está lleno el de regreso. ¿Por qué no construyes una carretera de 3 carriles? Que tengas la capacidad con señalamiento de decir los viernes es de ida y los domingos es de regreso. ¿Por qué no optimizas las casetas de cobro para que te cobren dependiendo del horario? De manera que las personas que quieran regresar de Acapulco hacia la Ciudad de México, si salen temprano pagan poco y si salen en horas picos paguen más caro, ¿sí? Entonces, no sé si este ejemplo lo expliqué de la manera correcta, pero sí hay forma de impactar positivamente en la administración pública, pero también hay forma de medirlos y no necesariamente les gusta que los midan, ¿no? Creo que fue bastante claro. Creo que, como bien lo mencionas, es algo que vino a modificar nuestra vida cotidiana y lo que bien comentas, si es medible, es mejorable. Bueno, agradecemos muchísimo esta charla, Ramiro. Te agradecemos mucho a nombre del Grupo de Gestión Interinstitucional y aprovecho el momento para cederle la palabra al maestro José Luis Ponce. Me parece que ya está en la sala. ¿Me podrán confirmar, por favor? Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Israel, y de verdad, Ramiro Chávez, qué padre y qué sabrosa plática te aventaste. De esas de café, de esas de... Yo recuerdo a aquellos profesores en la universidad que nos inspiraban, que nos mantenían cautivos. Muy interesante el tema y además todos los conceptos que estás manejando. De verdad, muchas gracias por compartir y desde esa perspectiva que ustedes tienen en Basanta, creo que eso es muy, muy importante finalmente. Pues agradecer
a ti, Ramiro, obviamente, por esta gran sesión. También veo conectada por ahí a Laura Cantún. Le mando un saludo, Laura. Qué gusto saludarte, aunque sea por estos medios. Y pues a todos los que se han conectado, que la verdad ya vieron cuántas preguntas hubo. O sea, no, nos podríamos haber seguido de largo, ¿eh? Y seguramente salen más temas. Esperemos que no sea la última, si les parece, y que haya más sesiones, sobre todo que tenemos que ahondar en temas. Y yo creo que hablando de tecnología y el ámbito de la educación, pues hay para aventar, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar y sobre todo lo vemos nosotros como grandes oportunidades de colaborar, de hacer sinergias, de empatizar con las universidades, que eso es bien, bien importante, entender el tacto de las universidades, las necesidades que tenemos de este lado, y yo creo que con esto podemos lograr una gran vinculación, definitivamente. Pues agradezco mucho también, obviamente, al grupo de gestión interinstitucional y con proveedores, a nombre del maestro Eric Rodríguez, de Noel Ortiales, de Edgar Liborio y por supuesto aquí presente nuestro querido Israel Herrera, que pues es nuevo miembro y Gracias. que trae un nivel y un expertise altísimo, ¿verdad, Froilán? Muchas gracias. Pues si les parece vamos a cerrar, pero antes, ¿qué te parece, Israel, si estás de acuerdo? Freud, si estás de acuerdo, que nos dé un último mensaje nuestro querido Ramiro Chávez. Por favor. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que sí es importante compartir esta serie de cosas y de retroalimentarnos también, ¿no? La tecnología ahorita nos permite poder comunicarnos con mucho, pero a veces no tenemos la sensibilidad de la mesa de café, como bien mencionabas, ¿no? Sin embargo, Basanta tiene una serie de convenios ya firmados con la Núñez para temas comerciales, pero no quiero dejar de mencionar nuestra intención de poder apoyar para desarrollos que estén haciendo dentro de las universidades o los mismos muchachos. Creo que ahí es donde está el verdadero lingote de oro escondido, ¿sí? No se limiten. Hay cosas que para mí me parecían inverosímiles como chalecos con sensores para puercos. Entonces yo me imaginaba a la gente colocándole un chalequito a todos los puerquitos en una granja. Sin embargo, cuando los creadores de cerdos vieron la tecnología, les fascinó. Y yo la descarté. Hay hasta para pollos. Entonces hay cosas en las que pudieran sonar completamente de fantasía y que tienen desarrollo y tienen un precio en el mercado y que generan economía, ¿no? No dejen de explorar a los chavos, y en Basanta estamos pues, en la mejor disposición de poder colaborar en sus proyectos de desarrollo en esta primera etapa, proporcionándoles medios de comunicación y apoyándolos en la homologación de sus equipos, ¿no? Con la tecnología que existe actualmente en el país, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Israel. Cerramos con esto, este seminario del Grupo de Gestión Interinstitucional y con Proveedores, con el tema IoT, tecnología como base para la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo económico. Nuevamente, agradecimiento a Basanta y a todos los que se conectaron. Y por supuesto, la conducción que tuvimos muy, muy padre de nuestro querido Israel Herrera. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. José Luis, Freud, Israel. Gracias, muy amables. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Hasta luego. Ramiro.